te tiene que emocionar. Es abrumador. Y estar en su palabra es emocionante. Compartir. Y Él todavía bendice más. No solo estoy contigo, te miro, te doy valor, te doy una familia con la que compartes esto. Y eso es una bendición que ahora mismo estamos recibiendo como iglesia. Y una honra poder compartir de la palabra y que seáis bendecidos con lo que Él ha dicho. Y su palabra sigue viva. Vamos a compartir de la palabra para que siga viva en nosotros, para que aprendamos lo que Él quiere de nosotros, lo que Él tiene para nosotros, lo que Él nos regala. Y quiero hacer un pequeño recordatorio de Moisés. Moisés era un hombre que le quitó la vida a otro y huyó. Pero Dios vio algo en él. Dios vio un siervo manso y líder de su pueblo. Moisés no se veía así, para nada, ni se sentía así. Pero él era así, porque Dios le diseñó así. Y le eligió porque ya sabía que era así. Y mientras que tenía encuentros con Dios, ese carácter se forjó. Y fue manso a la palabra de Dios. Y le sirvió. Y fue líder para su pueblo. Y mira que hay veces que andaba entre rebelde y temeroso, porque le decía, es que manda otro, es que yo no sé. Yo no puedo y tengo un poco de temor y mira, mándame ayuda, que vengaron conmigo. Sí, yo creo que a todos nos pasa que en algún momento buscamos, el hermano que me ayude, que ore, que haga esto, ¿no? Pero eso es el temor de Dios, el temor de saber quién es Dios y que queremos agradarle. Y ese era Moisés. Moisés hizo un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con Moisés. Creo que todos hemos visto la película de los 10 mandamientos, sabemos de qué pacto hablamos, sabemos lo que ocurre, todos sabemos que recibe unas tablas que son escritas por la mano de Dios. Y que cuando Moisés baja y ve al pueblo en idolatría, en todo aquello que es contrario a Dios, todo aquello que le desagrada a Dios, coge esas tablas y ¿qué hace? Las rompe. Quedan rotas, todo lo vimos en la película, lo pone en la palabra. Pero hizo un pacto con Moisés. Las tablas se rompieron, pero el pacto está. Claro, cuando hacen el arca, y hace el arca así y así, y guarda ahí esto, y guarda las tablas, y yo me preguntaba, pues si se rompieron. Claro, vemos la película y vemos una porción. ¿Cuál fue ese pacto que hizo Dios con Moisés? Éxodo 19, del 4 al 6, no hace falta, el que quiera coger la Biblia que la coja, os voy a ir todos los versículos despacito, vamos a trabajarlos en unión. ¿Cuál es el pacto que hizo? Éxodo 19, 4, 6. El primer pacto, las primeras tablas. La primera vez que Dios dice a Moisés, prepara esas piedras que voy a escribir en ellas. Versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz, si escuchan lo que dice Dios, y guardáis mi pacto, guardáis la relación que yo voy a tener con vosotros, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primer pacto de Dios con Moisés. Dice, Dios te va a hacer libre, te libera, te liberó de la esclavitud de los egipcios. Eso está en su pacto.
le dice que Dios se va a dar a conocer. Os voy a traer ante mí. Vais a conocerme. Esto está en el pacto. Vais a reconocer mi voz. Reconoceréis mi voz. Le daréis oído a mi voz. Son palabras de Dios. Él forma parte de ese pacto. Él tiene algo que decir al respecto. Él quiere restaurar una relación perdida. Y dice, yo voy a hacer esto. Dice, guardarás tu pacto, guardarás esa relación que tenemos. En lo que yo te guío, la guardarás. Siendo tesoro preciado, un tesoro único, quien tiene un tesoro lo guarda, lo protege y le da un valor. Y Dios dice, seréis mi tesoro. Vais a ser lo más preciado para mí. Os voy a guardar, os voy a proteger. Eso está en el pacto. Para ser que algo vais a ser para mí, sacerdotes, ministros, siervos de mis cosas, de mi reino, llamados a ser sacerdotes, ministros. Eso pacta Jehová con Moisés. Eso está en el primer pacto. Gente santa, santidad. No podemos estar en la presencia de Dios sin santidad, porque Él es santo. Y esa santidad te la da Él. Yo voy a hacer gente santa para que seáis sacerdotes y ministréis. Y vais a ser sobre toda la tierra gente así. Ese es el pacto que hace. Pero es un pacto con condiciones. Es un pacto condicional. Hay que obedecer la ley. Y si obedeces la ley, obtienes bendición. ¿Y qué es la mayor bendición que quiere Dios para nosotros? Relación con Él. La finalidad de pactar, de cumplir la ley, de ser santos, de servirle sus cosas, es tener una relación con Él. Pero si no obedeces la ley, el incumplimiento de la ley es pecado. Y pecado es muerte. Y se necesita un sacrificio, y un sacrificio de sangre. Y eso limpia y purifica para que tú estés conforme debes de estar, para poder tener esa relación con Dios. Y este es el pacto que hace Jehová con Moisés. Las tablas se rompieron. Lo vimos todo en la peli, lo pone también en Éxodo. Y cuando se rompen, Dios hace una brecha. La misma brecha que hizo con los egipcios, que dijo por aquí, este es mi pueblo, vosotros no. Y Moisés le dijo, el que esté con Dios, que venga. El que esté con Dios, si es lo que quiere, esto es Dios. El becerro y lo que está ocurriendo ahí no es de Dios. Y entonces ahí unos eligen. El pueblo elige los que están con Dios y los que no. Y ahí comienza un orden en el pueblo de Israel. Vemos a lo largo del Éxodo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Se organizan, el pueblo se organiza conforme ya tenían ese primer pacto. Pero las tablas no estaban. Luego viene un pacto renovado. El pacto es el mismo, no ha cambiado, pero es renovado.
las tablas se rompieron y había que llevarlas en el arca. Para Moisés este pacto renovado fue mucho más que volver a subir las tablas. Conoció a Dios conforme a su justicia y conforme a su misericordia. Pacto renovado, Éxodo 34 del 1 al 10 y 27 y 28. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las primeras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo con él, Moisés estuvo con Jehová, proclamando el nombre de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, rebelión, pecado, y de ningún modo tendrá por inocentes al malvado. Lo dejamos aquí en el versículo. Entonces Moisés apresuró, bajó la cabeza al suelo y adoró. Moisés aprendió que Dios era así. Cuando baja con las tablas, con la ley, y se encuentra al pueblo pecando, Dios no estaba contento. Dios no estaba contento. Y Dios es poderoso. Y Moisés había tratado con un Dios que le instruía y le mandaba cosas y él simplemente las hacía. Pero cuando llega aquí, ya ha conocido a Dios. Cuando le adora y le dice misericordioso, es porque lo ha visto, porque ha vivido la misericordia de él. Y nos pasa a nosotros. Porque cuando vivimos cosas en el Señor, cada experiencia que tenemos en el Señor, nuestra adoración es mayor. Porque ya hemos vivido, se ha vivificado ese Dios de conforme es con nosotros. Y entonces adoramos y damos gracias por quién es Él, porque le hemos conocido. Continúo. Versículo 9. Y le dijo Moisés a Dios: y si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora pues, Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Jehová ya le dijo anteriormente que el pueblo era así. Y Moisés haría: aquí le dice: yo sé que son de dura cerviz. De dura cerviz significa que no se dejan caminar, no se deja corregir, no se deja ponerle una guía. Así era el pueblo, así éramos nosotros antes de llegar a Él. Continúo. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés le dice: es que si no es por tu gracia, aquí no hay nada. Haya gracia en ti. Tómanos por heredad, perdónanos. Dios le contesta, versículo 10. Él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna,
y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Pecamos contra él, mantiene su pacto y ahora te sobreabundo. Y encima vas a ver cosas maravillosas. Es abrumador, te tiene que atrapar. Es abrumador. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, Dios le dice a Moisés, pacto renovado. En el primer pacto las tablas se rompieron. Ahora Dios le dice a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Versículo 28. Y él, es decir, Moisés, estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, lo que conocemos por los 10 mandamientos. El pacto no cambia, es el mismo. Es más, desde el primer pacto, Éxodo 19, hasta la renovación del pacto, Éxodo 34, aproximadamente 15 capítulos, lo que ocurre es que Dios se expande en promesas y en instruir al cumplimiento de la palabra. Ya no se queda ahí, no, os doy más. Y hay dos cosas a destacar en ese proceso, en esos 15 capítulos. Hay varias cosas que cambian. Una, Moisés como mediador. Se las vio cuando vuelve a la presencia de Dios y Dios está enfadado. Moisés media por su pueblo. En el primer pacto, Jehová le dice a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y que laven sus ropas. Y Moisés media para que estemos preparados, para que Él nos ministre, Él medie para que el cuerpo esté preparado, el pueblo esté preparado para lo que va a recibir de Dios. En Éxodo 32, 30, Moisés dice, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizás aplaque acerca de vuestro pecado. Él media, le dice, claro, Aarón le pide explicaciones. Era su mano derecha, le deja ahí abajo con el pueblo. Y cuando baja le dice a Aarón, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Y le dice, voy a intentar subir. Y voy a intentar convencer a Dios de que no recibáis el castigo que merecéis. Y Él media por nosotros, a tal punto que Jehová le dice, no, el pecado, esto lo erradico yo. Este pecado, esto es de muerte, esto lo quito yo rápido. Y Moisés le dice, hombre, ¿qué van a decir? Fíjate que estaba pensando Moisés. ¿Qué van a pensar los egipcios de nosotros? ¿Que nos sacáis de la esclavitud? ¿Nos lleváis por el desierto? Aquí milagros y prodigios, nos das de comer, nos das de beber, nos guías y ahora dices que... Y Moisés le dice, no, hombre, no. Y es cuando reconoce quién es Él y le dice, tú eres misericordioso. Perdónanos, media por el pueblo. Moisés es un mediador entre Dios y el pueblo.
Cuando en el versículo 28 dice: y estuvo Moisés con Jehová 40 días y 40 noches en ayuno, escribiendo las tablas. ¿Ese ayuno a quién os recuerda a alguien? ¿Algún ayuno? Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Ambos, Moisés y Jesús, procuran el mismo ayuno delante de Dios, preparando ese ministerio de mediadores entre Dios y el pueblo. Moisés era mediador. Segunda cosa a destacar en este primer pacto, renovación del pacto. Dios nos hace partícipes de sus bendiciones y fortalece la relación. En el 34:27 le dijo Jehová a Moisés: escribe tú las palabras. Ya no es la mano de Dios la que pone esas letras en las tablas, sino que hace partícipe de la bendición a Moisés. Escríbelo tú. Escríbelo tú, porque esto es el pacto que yo voy a hacer contigo y con tu pueblo. Y Dios nos hace partícipes de ello. En el antiguo pacto, en el primero, en el renovado, y veremos que también en el nuevo pacto. Y aquí quiero compartir el testimonio, un testimonio en mi vida al respecto, porque todos tenemos alrededor personas a las que queremos, llamamos y queremos que estén en Cristo. Y siendo así, tenía una persona así, yo le dije: mira, Señor, pues yo lo dejo en tus manos, ya te revelarás en su vida. Tú tienes el poder, ala, ahí lo tienes. Y así fue durante mucho tiempo. Pero un día el Espíritu me llamó a algo diferente. Y me puse delante de Dios y le dije: yo hago un pacto contigo de oración. Yo pacto contigo que voy a orar por esta persona. Porque formamos parte del pacto y de las bendiciones de Dios. Yo quiero ser partícipe. Es que Él nos llama a ser partícipes. Él cede lo que Él puede hacer. Eso y más, para que nosotros participemos de sus cosas, de su poder, de sus bendiciones, de su sentir, de su querer. Y en un momento donde estaba enfadado, dice: no, formar parte de ello. Os doy más. Porque instruyó las leyes para el pueblo. La ley la hace Dios para protegernos. Porque el resto de pueblos tenían muchos dioses. Tenían muchas costumbres, tenían muchas cosas que les hacían padecer muerte. Y Él quería proteger, cuidar a su pueblo, y no solo eso, sino levantarlo sobre toda nación. Y pone las leyes para cercar, cuidar. Pero había necesidad de sacrificio cuando había desobediencia a la ley. Pacto renovado. Vamos a hacer un recordatorio del pacto. Te hace libre, Dios se da a conocer, reconocemos su voz, guardamos pacto y relación con Él, somos tesoro y pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa. Es condicional, necesita el cumplimiento de la ley y si se incumple, que es pecado, un sacrificio de sangre. Vamos al nuevo pacto. Antes de llegar a la predicación, con las palabras del pastor, de la pastora, con lo que hemos adorado, ha habido claridad que el pacto de sangre
que es Jesús dando su vida por nosotros. Ese único sacrificio. Ese es el nuevo pacto. ¿Dios ha cambiado el pacto? ¿Del primero a este la ha cambiado? No. Porque Dios ha cambiado su forma de pensar. No cambia. Su intención, que era que restaurar la relación con nosotros, ese querer que tenía para nosotros, ¿eso ha cambiado? Del primer pacto al nuevo, no ha cambiado. Vamos a confrontarlo con el Nuevo Testamento. Vamos a hacer lo que se llama la concordancia. Conformidad del Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque no es lo que hemos visto en una película, porque no es lo que nos han contado, y lo que sí que es la palabra de Dios. ¿Te hace libre? El pacto te hace libre. Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. ¿Quién dijo que era la verdad? Jesús. ¿Nos hace libre el nuevo pacto? Sí. Igual que el primero. Se da a conocer, Dios se da a conocer, Dios dice, ven, este soy yo. Juan 10, 30. Este es aplastante. Esto lo dice Jesús. Yo y el Padre somos uno. ¿Se da a conocer de quién es? Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da a conocer? Dios te dice quién es, Jesús te dice quién es. Reconocemos su voz cuando dice, y oiréis mi voz. Juan 10, 27. Este es muy tierno. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Se sigue cumpliendo el pacto. Se sigue guardando la relación, seguimos guardando el pacto, todo lo que dice el Señor sigue vigente. Juan 14, 20 y 21. Vale. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré en él. Clarinete, la relación. El Hijo con el Padre con nosotros con el Hijo. Hay relación. La relación continúa, el pacto está vigente. Somos un tesoro. Él dijo que éramos un tesoro especial. Y aquí permitirme que no haya cogido un versículo del Nuevo Testamento, pero es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Os recomiendo que le abracéis y lo leáis, porque es lo último que dijo Dios, las últimas palabras al último profeta. Y pasó mucho tiempo de sequía donde Dios no habló hasta la llegada de Jesús. Entonces en Malaquías dejó muy claro Jehová que Él tenía promesas y tenía cosas para nosotros. Entonces somos un tesoro, Malaquías 3:17. Y será, esto lo dice Jehová, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Vino Dios a actuar, Él mismo. Está cumpliendo con el pacto y con su promesa. El día que yo actúe, Él mismo vino a actuar.
los perdonaré. ¿No ha perdonado? ¿Ha cumplido? Y esto último, no profundicéis en ello, pero mirad qué bonito. Como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Cogerlo así, de sencillo. El hijo que le sirve. Palabras. Somos un tesoro especial. Un tesoro especial. Y ya nos iba preparando para cuando se diese a la luz ese tesoro. Llamados a ser sacerdotes y ministros, en el nuevo pacto esto se está cumpliendo, igual que en el antiguo, está vigente. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois mi linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Os suena al primer pacto, al pacto renovado? Sigue vigente en el Nuevo Testamento. Está dentro del nuevo pacto y se está cumpliendo. Dios no cambia. No cambia de parecer. No nos ha mentido. Él es la verdad. Santidad. Hay santidad en el nuevo pacto, primera de Pedro 15 y 16. Porque aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si Él es santo y vive en ti, ¿tú qué eres? Y si eres santo, con tu santidad, ¿dónde puedes estar? En la presencia de Dios, teniendo una relación con Él, que era lo que Dios quería en el primer pacto, en el pacto renovado y en el nuevo pacto. ¿El incumplimiento de la ley sigue siendo pecado en el nuevo pacto? Sí. Y hay necesidad de sacrificio para perdonar los pecados. Así que, ¿dónde está la novedad en el nuevo pacto? Porque se llama nuevo pacto. Y es el Nuevo Testamento, y es el nuevo Evangelio, y es la nueva noticia. Es nueva y es buena. ¿Dónde está la novedad en él? Todo se está cumpliendo, todo es así. Efesios 5, 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la novedad. La novedad es que Dios ve que no podemos llegar a esa santidad para estar en su presencia, para volver a tener esa relación con Él. Que no podemos cumplir las leyes. Y nos ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo. Nos ama tanto. Y quiero utilizar las palabras de Moisés porque Moisés vivió la misericordia de Dios. Y quiero utilizar sus palabras porque él tuvo una relación tan íntima que pudo verlo. Nos amó tanto. Y Moisés le dice: misericordia a millares, tardo para la ira, perdona rebelión, pecado, iniquidad. Nos amó tanto que dijo: yo quiero, por encima de todo, que sigáis teniendo relación conmigo, que seáis santos, que seáis santos en vuestros ministerios, en que seáis sacerdotes. Quiero que sigáis escuchando mi voz.
quiero haceros libre. El pacto sigue vigente, yo todo eso lo sigo queriendo. Pero voy a quitaros la condición, esto va a ser incondicional. Si creéis en lo que yo voy a hacer, si creéis en que yo voy a hacer un único sacrificio, uno y para siempre, el que crea eso, tiene la bendición de mi pacto. Un único sacrificio, puro, limpio, perfecto, santo. Porque Dios, cuando en el cumplimiento de la ley le decía el sacrificio tiene que ser un animalico blanco sin mancha y perfecto, y un ave blanquita y pura, o vuestra propia sangre porque vuestro pecado es muerte, no iba a escoger de ninguna de las maneras algo menor, sino algo mayor, lo más puro, lo más perfecto, lo más santo. Jesús. Erradicó el pecado del mundo y venció a la muerte. Él cumplió el pacto. Moisés fue mediador entre el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo. Jesús fue mediador entre el Padre y los hijos. Él es la puerta para que se cumpla el pacto, para que tengamos relación con Dios, para que seamos santos. Él es la puerta, Él es el camino. Él se entregó para que ese pacto fuera cumplido. Y no avergonzó a su padre. No le dijo, tú dijiste una cosa y aquí ha ocurrido otra. No le avergonzó. El pacto se cumplió. Amén. Hebreos 10, 9 y 10. He aquí yo vengo, oh Dios. Este es Jesús. Para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha por una vez y para siempre. Pacto cumplido. Al profeta Jeremías ya se le dio palabra al respecto. Se vivieron años de pacto, de no poder llegar al cumplimiento, donde las personas hicimos un mal uso y donde en el pacto que Dios vino a darnos libertad, nosotros fuimos capaces de esclavizar a nuestro propio pueblo por no entender el amor y la misericordia de Dios. Jeremías 31-33. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, los días de los profetas, de los jueces, de los reyes, del pecado, de la iniquidad, de la desobediencia, después de esos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Rompe con lo físico. Voy a romper con las cosas físicas porque no sabéis gestionarlas. Y voy a darlo en lo espiritual. Y me aseguraré que yo mismo esté con vosotros
Para que eso sea así, nos dio el Espíritu Santo. Poner la ley en nuestra mente. Esto no significa yo cumplo lo que dice Dios y entonces tengo la bendición. No, tú la bendición ya la tienes. Y cuando estás con la bendición y estás en la mente de Cristo y estás teniendo una relación como tenía Moisés, fíjate cómo cambió Moisés, entonces la ley se cumple. Porque ya no vas a poder hacer otra cosa nada más que amar a Dios, obedecer lo que Él dice que es bueno y agradable para ti. Ya sabéis que al Señor le gusta dar la vuelta a las cosas. Ya tenéis la bendición, ya tenéis la relación conmigo. Es que yo he robado, pues no robes más. Es que he robado, ya te he perdonado. Y cuando andes en Él, cuando estés con Él, cuando tengas intimidad con Él, cuando tengas comunión con el Espíritu Santo, no vas a querer robar. Y se cumple la ley. Jesús es el que cumple la ley porque es el que está en ti y te la hace cumplir. Ya se ha encargado Él, se ha encargado Dios, ya lo ha dicho. Quiero finalizar tomando conciencia de lo que dice la propia palabra. Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Volvemos al Éxodo. ¿Qué le dice Dios en la renovación del pacto? Lo primero que le dice, alisa 2 tablas y sube al monte y las volvemos a escribir. Corintios nos dice, esto no va a ir ahora escrito en tinta. Esto va a ir en las tablas, es vuestro corazón. Vuestro corazón son esas tablas. Alisad esas tablas, preparad esas tablas, porque Dios quiere pacto con vosotros. Hemos tomado la Santa Cena. La Santa Cena es un pacto que recordamos lo que hizo Jesús por nosotros. Y en ese pacto, en ese recordatorio, hay poder de Dios. El mismo que tenía Jesús mientras que estuvo con nosotros. Sanó, liberó, consoló, resucitó. El pacto con Dios, el pacto renovado, el primer pacto, el nuevo pacto, todos conllevan bendición y poder de Dios. Alisad vuestros corazones. ¿Y qué le dijo Moisés? Sube a verme. Sube donde estaba la presencia de Jehová. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está su Espíritu. Podemos preparar nuestros corazones, ponernos delante de Él y decirle, este es mi pacto. Este es un nuevo pacto que quiero hacer contigo. O quiero renovar este, me perdí en este. Y en los pactos hay arrepentimiento. Dice, Señor, me arrepiento, quiero cambiar. Y en los pactos hay cargas. Vas con tu corazón preparado, dispuesto a decir, Señor, escribe tu voluntad aquí. ¿Queréis un nuevo pacto con Dios? ¿Queréis renovar vuestros pactos con Él? Él está aquí. No vamos a subir una montaña. Él ha bajado de su trono. Aquí está su presencia. Y quiere pacto con nosotros. ¿Qué pacto quieres con Dios? ¿Llevas una carga? Señor, quítame esta carga.
Escribe lo que tú quieres aquí. Ponme yugo ligero que es tuyo, tuyo. Hay soledad. Escribe, escribe familia, escribe comunión. Preparad vuestros corazones, que son las mismas tablas que llevó Moisés. Pero esta es la carne, es vuestro corazón. Yo quiero un nuevo pacto con Dios. Yo quiero renovar porque algunos los perdí. O se me olvidaron. Incluso pensaba que ya lo tenía eso ya usé yo. No. Renovad vuestros pactos con Dios. ¿Quieres organización, orden, estabilidad, familia, matrimonio? ¿Qué quieres? ¿Qué hay en ese corazón? Alísalo, prepáralo. Él está aquí. Aquí está su presencia. ¿Y qué nos llama a ser ministros y sacerdotes de sus cosas? Esto es la iglesia, en las que nos bendecimos y nos acompañamos unos a los otros ante la presencia del Señor y nos ayudamos a descuanjarijar nuestro corazón y decirle: Señor, escribe tu voluntad. Eso es el pueblo de Dios. Yo quiero renovar pactos con Dios. Yo quiero pactos nuevos que ni siquiera pensaba antes. Me conformaba con lo que ya tenía. Yo me conformaba con mirar a Jesús y decirle: Señor, me has rescatado, me has hecho libre. Pero es que quiero más. No solo quiero mirarte, es que quiero trabajar para ti. Es que quiero ir y decir lo que has hecho en mi vida. Es que te doy gracias porque soy espectadora de cómo transforma la vida de las personas en nuestra iglesia. Es que hasta nuestros semblantes han cambiado. Y eso es porque Dios hizo un pacto con nosotros y ese pacto se ha cumplido. Aquel que quiera renovar un pacto nuevo, que dé un paso al frente, que se disponga a estar en la presencia de Dios. Y nos ministramos unos a otros, renovando nuestro corazón, pidiéndole al Señor que sea su voluntad. Venid aquellos que queráis renovar el pacto, venid, dad un paso al frente, venid, oremos unos por los otros, traed vuestros corazones alisados, preparados, y pactar de nuevo con Él. Cada uno conforme a su corazón. Es renovar, es nuevo, que sea. Al hermano con el que tengáis confianza, el que os ha acompañado en el caminar en la batalla, acompáñame. Vamos a hacer un nuevo pacto con Dios. A tu autoridad, a tus pastores, al que quieres bendecir porque has recibido del Señor. Y oras por él y dices: pacto nuevo con Dios. Pacto nuevo con Él. Los papás, los familiares de los niños, orad por ellos, hacer pacto de bendición sobre ellos, sobre sus vidas, para que sean generaciones que adoren a Dios. El pacto se ha cumplido. La iglesia es una bendición, institución hecha por Dios, porque sabe que es lugar de renovación de pactos.